Hay momentos raros que, no sé, nos pasan a todos, pero casi nadie los menciona, como cuando entras a un cuarto y de repente tu mente se queda en blanco. Te quedas ahí parado unos segundos, mirando alrededor, como si el cerebro estuviera, cargando otra vez. Y lo curioso es que sabes perfectamente que entraste por algo importante. Hace 2 segundos lo tenías clarísimo, pero ahora, nada. Entonces empiezas a mirar cosas al azar. La mesa, la ventana, el teléfono, como si alguno de esos objetos te fuera a recordar, porque entraste. Y a veces sí pasa. De pronto dices, ya sé, pero otras veces no. Y solo sales del cuarto con esa sensación rara, como de haber fallado en una tarea muy pequeña de la vida. Lo curioso es que esto le pasa a muchísima gente, pero nadie lo comenta en el momento. No dices algo como, perdón, mi cerebro se reinició un segundo. No, solo seguimos, como si nada. Otro momento raro, cuando saludas a alguien y esa persona no te ve. Ese momento es incómodo, pero de una forma muy específica, porque ya levantaste la mano, ya dijiste hola, ya hiciste todo el gesto social, pero la otra persona está viendo su celular, o hablando con alguien más, o simplemente mirando hacia otro lado. Y entonces tienes que decidir, muy rápido, qué hacer con ese saludo que se quedó ahí, flotando. Hay gente que baja la mano disimuladamente, como si en realidad estuviera acomodándose el cabello. Otros hacen como que estaban señalando algo detrás. Ese momento en el que fingimos que el saludo nunca ocurrió. Es muy humano. Y lo más gracioso es que, seguramente, a la otra persona también le ha pasado 1000 veces. Pero igual se siente raro. O cuando empiezas a contar algo, muy convencido. Dices, te iba a contar algo que me pasó hoy. Y empiezas a armar la historia. Todo va bien. Pero a la mitad, algo se desconecta. Y te quedas ahí diciendo, espera, se me fue. Y lo peor es cuando sabes que la historia era buena. Tu cerebro lo sabe, pero la puerta donde estaba guardada se cerró. Y tú estás ahí, como tocando, esperando que alguien abra. A veces vuelve, a veces no. Y la conversación simplemente se va para otro lado. También está ese momento extraño, cuando crees reconocer a alguien en la calle. Tu cerebro dice inmediatamente, esa persona la conoces, y empiezas a revisar todos los archivos mentales. A ver, de la escuela, del trabajo, del gimnasio, de internet. Mientras tanto la persona se va acercando cada vez más, y tienes que decidir si saludar o no, porque si saludas y no te conoce, es raro, pero si no saludas y sí te conocía, también es raro. Es como un pequeño juego social de segundos, y muchas veces solo haces esa sonrisa muy pequeña de tal vez te conozco, esa sonrisa ambigua, la que no compromete nada. Hay otro momento muy curioso, cuando ya estás a punto de dormir y recuerdas algo vergonzoso de hace, no sé, 10 años, 10 años, y de repente tu cerebro decide reproducir esa escena, en alta definición. Tal vez dijiste algo raro, tal vez saludaste a alguien que no era, tal vez contaste un chiste y nadie se rió. Y ahí estás, en la oscuridad, reviviendo el momento como si acabara de pasar. Y la reacción automática es esconder la cara en la almohada, aunque no haya nadie viendo. Es curioso cómo la mente guarda esas pequeñas escenas. No recuerda exactamente lo que comiste hace 2 martes, pero sí recuerda, con lujo de detalle,
algo incómodo que pasó hace muchísimo tiempo. También pasa algo raro cuando entras a una conversación, justo en el momento equivocado. Escuchas una frase suelta, una frase completamente fuera de contexto. Algo como, y entonces el perro se comió el pastel. Y tú llegas justo ahí. Tu cerebro intenta entender la historia completa, pero no tiene ninguna pieza anterior. Entonces solo te quedas escuchando, esperando encontrar sentido. Mientras tanto asientes un poquito, como si supieras perfectamente de qué están hablando. Todos hacemos eso. Ese pequeño sí, claro, aunque en realidad no tengamos idea. A veces también pasa cuando estás buscando tu teléfono, mientras lo tienes en la mano. Ese momento dura muy poco, pero existe. Empiezas a mirar la mesa, el sillón, los bolsillos, y de repente te das cuenta, el teléfono está justo ahí, en tu mano. Es como si el cerebro estuviera funcionando en dos modos distintos al mismo tiempo. Uno buscando, y el otro sosteniendo el objeto. Por cierto, ahorita mismo uno de los gatos está comiendo muy tranquilo. Se escucha apenas ese sonido suave, del plato. Es curioso porque los gatos nunca parecen tener estos momentos raros que tenemos nosotros. Ellos no entran a un cuarto y olvidan por qué. Ellos simplemente hacen lo que hacen. Comer, dormir, mirar cosas que nosotros no vemos. Es una forma de vida bastante simple y bastante tranquila. Los humanos, en cambio, estamos llenos de pequeños errores mentales, pequeños fallos, pequeños momentos incómodos. Pero cuando lo piensas bien, casi todos los compartimos. Todos olvidamos cosas. Todos saludamos a alguien que no nos vio. Todos perdemos una idea a la mitad de una frase. Y todos recordamos momentos vergonzosos, justo antes de dormir. Es como si nuestro cerebro tuviera estas pequeñas rarezas, que vienen incluidas en el paquete. Y cuando empiezas a notarlo, te das cuenta de algo curioso. No son fallas tan graves, son más bien detalles humanos. Pequeños recordatorios de que nuestra mente no es una máquina perfecta. Y tal vez está bien que no lo sea, porque esas pequeñas cosas, esas pausas raras, esos momentos incómodos, también son parte de lo que nos hace sentir cerca de otros. Porque cuando alguien dice, oye, ¿no te pasa que entras a un cuarto y se te olvida todo? Casi siempre la respuesta es la misma. Sí, sí pasa. Y ahora que lo pienso, seguro esta noche, cuando ya estés medio dormido, tu cerebro va a sacar otro recuerdo raro de algún momento así. Tal vez uno que ya habías olvidado, esos que aparecen sin avisar. Mientras todo está en silencio, como ahora, y mientras tanto, aquí seguimos un rato más, con ese pequeño sonido tranquilo del gato comiendo, y la noche que se queda quieta alrededor.